La asambleísta Betty Amores renunció al movimiento de Alianza País. Dice que va a defender la Constitución y que las preguntas en el referéndum propuestas por el presidente Correa violan principios fundamentales. Asambleísta, buenos días y gracias por estar con nosotros. Su renuncia ya sonaba. De hecho, ayer incluso el presidente Rafael Correa dijo que hace 2 meses ya había pedido su separación del bloque de Alianza País. ¿Por qué ahora? Yo creo que a la gente lo que le interesa son los argumentos de orden constitucional que en mi calidad de asambleísta constituyente puedo tener respecto en particular de las preguntas 4 y 5. Es decir, yo veo que hay otras personas que se han dedicado al análisis de las demás preguntas. Yo he creído pertinente hacerlo respecto de las preguntas 4 y 5. Es decir, que la gota que derramó el vaso fueron las preguntas de esta consulta popular. Más que las preguntas, el afán o el grave problema de inconstitucionalidad que podría producirse si es que las propuestas alternativas a los textos vigentes en la Constitución pudieran en algún momento llegar a estar vigentes en el país a través de un referéndum. Ya vamos a hablar de lo que dice el referéndum y cuál es su posición sobre eso, pero antes, se ha anunciado un grupo en defensa de la Constitución que tendría el interés de integrarse ¿por quién? Por ex constituyentes con Alberto Acosta. ¿Quiénes más se van a unir en esta defensa de la Constitución? Bueno, algunos asambleístas constituyentes me llamaron el día de ayer a solidarizarse con mi posición, a apoyarme, a respaldarme, y en vista de que está en grave peligro la Constitución aprobada en Montecristi, pero en particular principios fundamentales de todo Estado democrático, pues en forma natural hemos considerado que es necesario solicitar una audiencia pública ante la Corte Constitucional y elaborar, digamos, una exposición en derecho para que sea considerado previamente al pronunciamiento de la Corte. ¿Y se unirán en defensa de la Constitución para plantear precisamente este pronunciamiento ante la Corte y algo más? Bueno, creemos que antes de ese pronunciamiento de la Corte es fundamental que la Corte tenga en cuenta, por ejemplo, que si se aceptaría la propuesta planteada desde el Ejecutivo, al menos 9 disposiciones constitucionales solo respecto de la pregunta 4 y 5 serían violentadas, entre esas el artículo 232, el artículo 168, numeral primero, todos los artículos que tienen que ver con la facultad del Consejo de Participación Ciudadana de configurar comisiones ciudadanas que hagan un proceso de concurso público y merecimientos, más todas las disposiciones constitucionales que determinan que para ingresar, digamos, o para ingresar en general a prestar un servicio público, y la Administración de Justicia es un servicio público, tiene que haber un concurso público de merecimientos y oposición. Con la salida de Betty Amores se suma uno más de quienes fueron parte de la directiva de Alianza País que ya no están: Manuela Gallegos, Alberto Acosta, Gustavo Larrea y ahora Betty Amores. ¿Cuál es su lectura sobre eso? Bueno, yo quisiera pensar que se trata de una etapa en la que hemos tenido que ir haciendo definiciones acerca del contenido de este proceso, un contenido, por supuesto, de cambio, de transformación, pero que vemos en un momento determinado que en acciones como esta se busca trastocar o vaciar de contenido a ese proceso de cambio. Veamos qué consta dentro de las preguntas en la 4 y 5 principalmente, que es lo que llamó la atención del asambleísta Betty Amores. En la 4, en la que habla de crear este nuevo Consejo de la Judicatura por una comisión técnica compuesta por 3 delegados. Centrémonos en esa porque es muy importante. Y ayer el presidente Correa decía: ¿a quién se le puede ocurrir, decía el presidente, que por cambiar la integración del Consejo de la Judicatura que administra el sistema de justicia se pueda afectar la estructura del Estado? A ver, el artículo 232, en primer lugar, a pesar de que no es el más grave ni el más importante, establece que no podrán ser parte
del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto?, quienes estén, porque se trata de un consejo que tiene facultades de control y de regulación. Y entonces el 232 claramente dice que no podrán ser funcionarias, ni funcionarios, ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. Entonces, un planteamiento tanto de esa comisión ad hoc como, peor aún, de un Consejo de la Judicatura en donde 3 de los integrantes, en el caso del Consejo de la Judicatura, 3 de los integrantes son parte de entidades reguladas, como son el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia, también el defensor del pueblo y el fiscal. 3 de estas son entidades reguladas por el Consejo de la Judicatura. Está en abierta contradicción con esta norma constitucional que va a continuar estando vigente aunque la reforma sea aprobada en los términos en que ha sido solicitada. Devendría entonces en absolutamente inconstitucional. Pero por otro lado, se ha señalado que se integren representantes de otras funciones del Estado en esa comisión transitoria. Y el artículo 168, numeral 1, establece con absoluta claridad que uno de los principios fundacionales, uno de los principios esenciales de la función judicial es su independencia interna y externa. Entonces, esa independencia ya no solamente es un principio de la función judicial, sino que es un principio del Estado democrático. Esto porque el presidente está proponiendo que esa comisión esté integrada por un representante del Ejecutivo, otro de la Asamblea y otra de la función de transparencia del Consejo. Que son 3 funciones distintas. Ciudadana, que podrían ser juez y parte, dice la asambleísta Betty Amores, y por eso... Pero además son representantes de 3 funciones del Estado que romperían el principio de independencia de la función judicial. Eso queda claro. Y es por esto que usted defiende que esto no se trata de una reforma, de una enmienda a la Constitución como defendía ayer Irina Cabezas y como lo defiende el presidente Rafael Correa, sino una reforma a la Constitución que cambia la estructura en sí. Exactamente, mire, de acuerdo a cualquier diccionario de la Real Academia de la Lengua, enmendar significa corregir, quitar los defectos, resarcir, subsanar los daños. En estas normas, 179, 180 y 181, no hay un solo argumento en todo el documento de solicitud, de corrección, ¿verdad?, en donde se demuestre que hay un error por corregir. No hay ni un solo argumento, simplemente se usa la palabra enmienda, pero además se incurre en el error de, en el texto de las preguntas, decir que se quiere modificar. Y eso, en buenos términos, es reformar. Entonces, se busca que se haga una enmienda para evitar las 2 discusiones que deberán llevarse a cabo en la Asamblea Nacional, porque la enmienda va directamente al Consejo Nacional Electoral, en tanto que la reforma requiere 2 debates en la cuyos Asamblea. Anexos también se pasa por un proceso de reforma. El tema de los anexos sí ya es un horror y una barbaridad impresentable, sinceramente. Porque en la pregunta quinta, imagínense, se hacen reformas, digamos, a 3 artículos de la Constitución. Con una sola pregunta, 3 artículos de la Constitución serán reformados, pero además pasándose por alto la competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional de promulgar reformas, de promulgar cuerpos normativos de inferior jerarquía que la Constitución, reforma 38 artículos del Código Orgánico de la Función Judicial y otros tantos de la ley notarial. Ahora, hay que aclarar que si el presidente quisiera hacer esto, lo podría hacer, pero vía otro camino, es decir, en ese caso habría que ir a una asamblea constituyente porque estamos hablando de una reforma como tal. ¿Y usted defiende eso? A ver, yo me gusta ser absolutamente apegada a derecho en este punto. Yo considero que si se argumenta como una reforma constitucional, el artículo 442 de la Constitución establece que se puede reformar la Constitución cuando no se trata de, dice, la reforma parcial que no suponga una restricción de los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, tendrá lugar por iniciativa, etcétera. Entonces, es decir, que si se afectan las garantías, los derechos constitucionales, por ejemplo, que ya se adquirieron en Montecristi, que fue una lucha en Montecristi, ciertos derechos ya que se adquirieron, pues en ese caso no cabe.
A mi juicio, en el caso de las preguntas cuarta y quinta, hay la reforma de un organismo, de una estructura institucional, de una función del Estado. Si es que se lo argumenta como reforma, podría eventualmente hacerse un cambio en la estructura del Consejo, pero ese cambio, sin lugar a dudas, tiene que respetar la globalidad del marco constitucional. Es decir, tiene que haber independencia de funciones, tienen que ser, en el caso de la función judicial, eso está claramente prescrito, preestablecido, tiene que ser vía concurso público de merecimientos y oposición, porque entonces, si no, en esta consulta tendría que haberse reformado al menos 12 disposiciones constitucionales, que es lo que no se ha hecho. Para ir cerrando, asambleísta Amores, se pudo haber hecho todo este mecanismo de selección de las funciones de control del Estado, por ejemplo, como el fiscal, como dice la Constitución, es decir, ya faltaba poco, 6 meses para que las comisiones puedan nombrar a los integrantes del Consejo de la Judicatura y al fiscal general. ¿Por qué esta intención de hacerlo antes y cambiar el rumbo? Y usted dice que la intención real también podría ser salvar al fiscal. ¿Por qué? A ver, el tema del fiscal está en curso. O sea, la Comisión Ciudadana de Selección del Fiscal está trabajando, de modo que aspiro como ecuatoriana a que por fin pues dé el resultado esa Comisión Ciudadana, seleccionando a la persona más idónea y que más puntos haya obtenido en el concurso público de merecimientos y oposición. Ese tema está en curso y Dios quiera que nadie lo interrumpa. Bueno, pero ayer ya quedó medio paralizado, por lo menos en cuanto a la acción del Consejo de Participación Ciudadana. Esa es otra comisión. Es que son dos comisiones ciudadanas diversas, ¿no es cierto? Una es la del fiscal y otra es la del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué cree Betty Amores que se le quiere salvar al fiscal? A ver, el fiscal se va a ir de la fiscalía porque va a haber un resultado, espero, de la comisión de selección para el nuevo fiscal titular. Pero fíjese que en la reforma que se pretende plantear, se dice que uno de los delegados será del Ejecutivo, tanto en la Comisión de Transición cuanto también ya en el Consejo Definitivo. Un delegado designado por la sola voluntad de estas dos funciones del Estado, Ejecutivo y Legislativo. Y entonces, lo grave de este tema es que en esas designaciones no cabe concurso público de merecimientos. Y se dice que podría estar sometido, ¿no es cierto?, a un proceso de impugnación, pero ¿quién va a valorar esas impugnaciones? ¿El propio designante? Que normalmente él toma la decisión que él cree pertinente y puede ser que esas supuestas impugnaciones no sean tenidas en cuenta. Entonces, se acaba con el proceso de selección que está previsto para una función tan delicada en la que se requiere absoluta probidad e idoneidad de quienes integrarían el Consejo de la Judicatura. La asambleísta Betty Amores, esta mañana acompañándonos en Contacto Directo, muchas gracias por haber estado con